Hola jóvenes, bienvenidos a una polimedia más a la clase de Matemáticas 4 de 11º grado de BCH. La lección Continuidad de funciones, la unidad siempre límites y continuidad. Mi nombre es Franklin Fogón, siempre es un gusto acompañarles y hoy analizaremos la clase número 2, continuidad en el intervalo. Los objetivos pues son dos: entender la definición y los ejemplos típicos de la función continua. Dos, entender la definición del valor máximo y mínimo en una función. Los materiales son libros de texto, cuadernos, lápices, entre otros. Dicho contenido se ubica en la página 36 de la guía del docente y página 28 del libro de texto del estudiante. Muy bien, antes de abordar lo que es la continuidad en el intervalo, pues vamos a definirla propiamente. F de x va a ser continua en un punto x igual a del intervalo eh, cerrado para A, B abierto, cuando el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x va a ser igual a f de A. O bien, f de x es continua en x igual a b del intervalo a, b, cuando el límite cuando x tiende a b por la izquierda, ojo con esto, f de x va a ser igual a f de b. Una función y igual a f de x es continua en un intervalo cuando es continua en todos los puntos del intervalo. Esto es algo muy importante porque se nos va a presentar un intervalo y nosotros debemos de evaluar dicha función y determinar comprobar que en un punto no sea continuo es suficiente para decir que no es continuo en todo el intervalo. Porque obviamente debemos verificar de que sea continuo en todo ese segmento. Muy bien, intuitivamente la continuidad significa que la gráfica no está cortada. Es decir, en palabras más sencillas, nosotros tenemos que verificar que esa gráfica no tenga ningún corte, que no tenga ningún agujero, entre otras cosas. De esa manera, pues explicamos la continuidad. Fíjense bien, en esta gráfica pues es una curva, pero no tenemos ninguna interrupción. Entonces podemos decir que esta función y igual a f de x es continua, observándola de manera directa, ¿verdad? De igual forma, esta valor absoluto de f de x, miren, no tiene ninguna cortada, no tiene un agujero, es continuo en todos los puntos de ese intervalo. Entonces, en palabras sencillas, vamos a entender que continuidad significa que la gráfica no esté cortada ni interrumpida. Muy bien, algunas propiedades de las funciones continuas son las siguientes. Las funciones continuas pues tienen la misma propiedad que se aplicó en la clase anterior, en la clase 1. Pero además es evidente mencionar que si f de x es continuo, entonces el valor absoluto también lo es. Si f de x es continuo, entonces la raíz de f de x también lo es. Donde f de x, ojo con esto, tiene que ser mayor o igual que 0. Porque si no, tendremos un problemita, pues ahí en matemático ya saben ustedes, con las raíces negativas. O con las funciones negativas en este caso. Si f de x es continua y tiene su inversa f de menos 1, entonces f de menos 1 también lo es. Entonces son algunas propiedades interesantes de continuidad. Muy bien, veamos algunos ejemplos de funciones continuas. Fíjense bien, funciones polinómicas, cualquier función polinómica que ustedes tomen en cuenta van a ser continuas. Fíjense bien, aquí tenemos la identidad para una función lineal, línea recta, no hay ninguna cortada ni nada por el estilo, continua. F y igual a x al cuadrado, la identidad también es continua. Aquí tenemos y igual a x a la 3, también no hay ninguna interrupción, por lo cual es continua. Aquí tenemos para la función polinómica cuártica o de grado 4, también no hay ninguna interrupción. Entonces, toda función polinomia de cualquier n grado va a ser una función continua. Las funciones racionales también van a ser continuas, solamente que hay que tener cuidado con las asíntotas en este caso. Las funciones trigonométricas y sus inversas también van a ser continuas. Fíjense bien, aquí tenemos un ejemplo particular de y igual a seno de x y todas pues tiene una forma rara, pero es continua en todos los puntos. Y por último, pues las funciones exponenciales y logarítmicas también van a cumplir de que van a ser continuas en todos sus puntos. Muy bien. Algo muy importante luego de ver esa continuidad de manera gráfica es definir el valor máximo y mínimo, que es bastante interesante y bonito. Ya van a ver por qué. El valor de m representa, respectivamente m, perdón, es el máximo valor y respectivamente el mínimo de una función y igual a f de x cuando f de x es menor o igual que m. Entonces respectivamente m va a ser menor o igual que f de x en su dominio.
y existe un valor x igual a en su dominio tal que f de a es igual a m respectivamente. F de a es igual a m. Lo vamos a ver creo que un poquito más claro y lo vamos a entender mejor cuando ya veamos un ejemplo más claro ya con la gráfica. Y el valor de m pues representa el máximo y el valor de n, m minúscula representa el mínimo. Muy bien, el teorema del valor máximo y valor mínimo de la función continua es que si en una función y igual a f de x es continua en el intervalo cerrado, ojo con esto, el intervalo tiene que estar cerrado, entonces esta función tiene un valor máximo y mínimo en este intervalo. Muy bien, la condición de cerrado es crucial. Se ve en el ejemplo 2.2 y se omite la demostración. Pues ejemplo 2.2 que es el que vamos a abordar ahorita mismo. Y nos dice lo siguiente. Encuentra el valor máximo y el valor mínimo o el valor mínimo en el intervalo indicado si existen. Ojo, porque también se puede dar la situación de que no exista. Ojo con eso. Ajá. Entonces veamos la solución para esta gráfica que tenemos por acá. Por aquí tenemos la función y igual a f de x y tenemos el intervalo 1,0. Fíjense bien, está cerrado por los dos lados, así que es un peso menos. Entonces fíjense bien, el valor máximo es aquel valor para x que al sustituirlo en la función, pues nos va a dar el valor máximo para y, es decir, el número más alto en su eje y. Entonces es evidente que si nosotros evaluamos f de 2, es 4 para y, si evaluamos f de 1 es 1 para y, si evaluamos 3 para x es 3, 4 para x es 3, y, bueno, un poquito menos de 3, y f de 5 es 3. Entonces, ¿cuál es el valor más alto o más grande para y? Entonces es f de 2, ese es el máximo, f de 2 igual a 4. Y el mínimo, pues aquel valor que está por debajo de todos los valores de la gráfica en el intervalo. Y va a ser f de 1 que va a ser igual a 1. Porque los otros valores, pues, por ejemplo, f de 5 está en 3, entonces ese valor ya es mayor que 1. Entonces, por eso decimos que es el mínimo. Muy bien, pasemos al siguiente. Tenemos nuestra función y igual a g de x y el intervalo es 0,5. Fíjense bien algo muy interesante, que aquí podemos observar a simple vista que tenemos dos máximos. Entonces, si hay dos máximos, hay que colocarlos en la respuesta. ¿Cuáles son esos dos máximos? Pues g de 1 pues es 3 y g de 4 también es igual a 3. Esos son los dos valores máximos porque los otros están por debajo de esos valores, de ese valor de 3. Y en el caso de los mínimos, pues solamente hay uno que es g de 3. G de 3 es igual a 1. Algo muy importante, aquí podemos denotar de que hay dos máximos. Una función puede tener 1, 2, 3 o cualquier cantidad de máximos. Que por cierto, en otros textos o más adelante lo vamos a llamar como máximos relativos, porque también hay máximos absolutos. Bueno, hay un solo máximo absoluto en una gráfica. Pero bueno, eso ya es otro temita aparte que más adelante lo vamos a analizar. Ojalá que lo vean conmigo, perdón. Y vamos a ver el inciso C y igual a h de x. En el caso de aquí, pues ya tenemos varias variantes porque hay tres valores en 0,2 cerrado, en 0,2 abierto para 0 y 0,2 abierto para 0 y para 2. En el caso de cerrado 0,2 tenemos el máximo de 2 que es igual a 1 y tenemos el mínimo de 0 que es igual a menos 1. Creo que es evidente. Porque, ojo con esto, tenemos que tener el eh, intervalo cerrado. Entonces ya nos permite delimitar esos valores. Para 2 es 1 y para 0 es menos 1. En el caso de 0,2, fíjense bien, el máximo pues sí es h de 2 igual a 1 porque tenemos cerrado en ese lado el intervalo. Pero para el mínimo no existe. ¿Por qué? Porque está abierto y pues intuitivamente puede tomar varios valores. Y en el caso de 0,2 que está abierto por los dos lados, pues ahí sí tuvieron problemitas porque ni máximo ni mínimo no existe. ¿Por qué razón? Porque están abiertos en los dos partes o en los dos extremos del intervalo y eso no se puede. Por lo mismo que ya vimos anteriormente. Entonces, cuando se trata de máximo y mínimo, se indica el valor de x, donde la función pues toma esos valores, el valor máximo y el valor mínimo. Para y, ojo con eso, hay que ver la correspondencia para y.
Y el mínimo no existe en h de x porque h de x toma valores mayores que -1 y que están en cualquier. Entonces, por esa razón. ¿De acuerdo? Y pues, como siempre, ya es una costumbre mía dejarles algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar y puedan afianzar sus conocimientos, guiándose pues de los ejercicios que desarrollamos en esta polimedia. De hecho, pueden ver nuevamente el video, retrocederlo, etcétera. Y como también es una costumbre, les propongo las soluciones para que ustedes puedan, al desarrollar estos ejercicios, comprueben las soluciones si en verdad llegaron a la respuesta correcta. Un poco de ayuda para ustedes en ese sentido. Siempre pensando en ustedes. Muy bien, y pues mi nombre ya, creo que lo conocen bastante, mi nombre es Franklin Pong, soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente en el Valle del Sula. Estamos trabajando con Matemáticas 4. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima.